es una reforma que pretende objetivos de fondo, no es únicamente un objetivo a corto plazo. No es verdad que pretendan el empleo, ya dicen que es a medio y largo plazo, es decir, que a corto plazo van a destruir empleo. Pero es una reforma que va mucho más allá. Esta reforma va contra la democracia y va contra la izquierda. Y si no nos damos cuenta, será tarde. En primer lugar, esta reforma, y lo dicen en los despachos de abogados, y hay que hacerlo público, porque lo dicen en los despachos de abogados, porque la propaganda de los despachos privados lo está diciendo también, esta reforma pretende un objetivo llamado de competitividad. Dicen en sus argumentos, como no podemos devaluar la moneda en el marco de la Unión Europea, devaluemos el salario de los trabajadores. Y dicen, ¿cuánto debemos devaluar el salario de los trabajadores para recuperar competitividad? Pues entre un 15 y un 20% de los salarios actuales. Ese es el objetivo fundamental de la reforma laboral, dicho explícitamente por parte de la Comisión Europea, que no ha sido ningún escándalo nacional porque parece que no interesa. Pero en segundo lugar, esa reforma laboral pretende acabar con la democracia, los escasos espacios de democracia en el ámbito laboral. Ya sabíamos hace tiempo que se dejaba la democracia a la puerta de la fábrica, ya lo sabíamos. Pero había un instrumento que era el derecho laboral, que nos permitía tratarnos, digamos, de forma algo equilibrada, no de forma totalmente equilibrada, o de poner límites a la patronal en la negociación con los trabajadores. Pues bien, la apuesta de esta reforma laboral es acabar con la representación colectiva de los trabajadores. No reconoce que haya un interés en conflicto. El único interés es el del empresario, que se convierte en el patrón, en el señor feudal y el trabajador en un siervo. No os extrañéis de que los ciudadanos voten como siervos, porque los tratan como siervos. Pero hay algo más importante todavía. Hay algo más importante todavía. Pretenden precarizar definitivamente el empleo. Decís, bueno, ya hay un nivel altísimo de empleo precario en nuestro país, prácticamente triplica la media comunitaria. Por tanto, no es extraño que estas medidas vayan siempre en el mismo sentido, de abaratar el despido, abaratar el salario, también degradar el empleo. Pero yo quiero daros solamente un dato que me daba un compañero en Galicia con respecto a la afiliación sindical de los trabajadores. Un trabajador con empleo fijo se afilia sindical y políticamente al cabo de 2-3 años. Un trabajador, si se puede llamar así, con empleo basura o no se afilia nunca o se afilia al cabo de 15 años, es decir, cuando tiene más de 35 años de edad. Por tanto, es un ataque directo al corazón del movimiento sindical y al corazón de la izquierda. Lo que se pretende como Margaret Thatcher o lo que se pretende como en Francia es que los sindicatos y la izquierda no jueguen ningún papel en la política económica y en la política laboral del país. Sí, tenemos muchas críticas entre nosotros, a nuestro propio papel político, al propio papel sindical, muchas críticas. Pero lo que se pretende no es favorecer la superación de esas insuficiencias. Lo que se pretende es debilitar de forma definitiva al movimiento sindical y a la izquierda. Lo que se pretende es consolidar un golpe, consolidar un estado de excepción democrático y social durante mucho tiempo, durante probablemente décadas. A eso nos enfrentamos y, por tanto, es importante tenerlo en cuenta. Pero para que no nos quedemos con la idea del túnel que finalmente se despeña hacia el abismo, yo estoy convencido y queremos transmitir esa idea de que la mayoría absoluta no es inexpugnable, ni tampoco lo es en estos momentos el golpe de las instituciones europeas. Se puede uno plantar en relación a las instituciones europeas. Puede uno reivindicar Europa frente a la anti-Europa, porque hay que empezar a decir que los que gobiernan Europa son la anti-Europa porque contestan la democracia y contestan las libertades. Por eso son la anti-Europa. Y se puede uno plantar también en la política económica y puede uno proponer una política económica alternativa. No es verdad que no exista margen de maniobra, hay margen de maniobra para intervenir.
Por ejemplo, lo que ha recortado el señor Zapatero y lo que va a recortar el señor Rajoy, si le dejamos, que espero que no le dejemos, no llegará ni al 30% de lo que se defrauda en este país en un año. No llegará ni al 10% de lo que está fuera de este país en paraísos fiscales. No llegará ni a un 10% de lo que defraudan las grandes empresas y los grandes poderes económicos y sobre todo el poder financiero de este país. Por tanto, margen de maniobra hay margen de maniobra y significa optar por recortar a la mayoría, optar por recortar a una minoría pudiente que nunca se ha responsabilizado de la realidad política y económica del país. Porque hay que decir que lo que unos son tijeras, en nuestro caso es un hacha. Porque no recortan un estado del bienestar desarrollado. No, este país, debido a una derecha cerril y a una izquierda timorata, hay que decirlo así, de una izquierda de renuncia, este país es todavía un país de una democracia precaria. Porque la democracia es igualdad ante la ley, y no la tenemos desde el punto de vista electoral, y decirle a Garzón si tiene igualdad ante la ley, en el oprobio de este juicio inaceptable. Significa igualdad ante la ley, pero significa sobre todo igualdad para poder ejercer la libertad. Y la igualdad para poder ejercer la libertad es fundamental desde el punto de vista social. Y nosotros os dirán durante todos estos meses que gastamos mucho en educación y en sanidad, y no es verdad. Nosotros podemos sostener perfectamente nuestro sistema social. O mejor dicho, para nuestra renta gastamos aproximadamente lo que defraudan los grandes capitales, dejamos de gastar aproximadamente lo que defraudan los grandes capitales en sanidad, en educación y en servicios sociales. Gastamos 7 puntos menos del Producto Interior Bruto, multiplicarlo por 6 o por 7.000 millones de euros, 7 puntos menos en gasto social que lo que se corresponde con nuestra renta. Lo que pasa es que somos una democracia imperfecta, una democracia precaria y tenemos una derecha feroz que no tiene suficiente con haber expoliado durante mucho tiempo la economía del país, con haber provocado esta crisis y finalmente quiere ahora salir más fuerte de la crisis. Yo aquí no solamente apelo a la alternativa islandesa, sino a la alternativa ecuatoriana. Los ecuatorianos y los islandeses hicieron una quita de la deuda equivalente al 80% y no hubo ningún tipo de negociación ni de conflicto. Los islandeses y los ecuatorianos se plantearon además que las medidas del Fondo Monetario Internacional llevaban a la crisis. En América Latina 20 años de crisis por esas medidas del Fondo Monetario Internacional y consideraron que la política podía ser una política alternativa. Los ecuatorianos y los islandeses también buscaron responsabilidades en quién las tenían y en nuestro caso concreto a mí me bastaría, fijaros si soy modesto, con que el gobernador del Banco de España diese cuenta de las barbaridades que ha hecho en materia de saneamiento financiero, que no han servido para otra cosa que para privatizar el último eslabón público que teníamos en este país. Es verdad que hay una responsabilidad política muy importante de quienes compartían los gobiernos de las cajas, es verdad, pero también hay una responsabilidad política fundamental en un gobernador del Banco de España que ha jugado siempre a favor de los oligopolios privados en la banca y que ha jugado a privatizar la banca española. Termino con Izquierda Abierta y termino desde un punto de vista autocrítico, porque existen riesgos en democracia. Ante la crisis, ante el golpe de mercado, existen riesgos que no solamente son los riesgos del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista, de seguir repartiéndose el pastel y haciendo retórica. Hay riesgos en las formaciones políticas y en las organizaciones sociales. Uno de ellos se ha dicho ya aquí, es el riesgo del populismo. El riesgo del populismo que todos sabemos cómo termina. Pero hay otro riesgo no tan conocido, pero muy importante. El riesgo
del corporativismo, el riesgo de la reducción corporativa de los partidos y de los movimientos sociales. Esa reducción corporativa que lleva a dos fracasos, que desde Izquierda Abierta queremos evitar. Lleva al fracaso, por ejemplo, de buscar nuevas salidas en otras formaciones políticas. Yo le reconozco a cualquiera la legitimidad para formar una organización política, pero creo que en el seno de la izquierda esas teorías del ave fénix que surge de las cenizas de todo lo anterior no han funcionado y no funcionarán. Pero también hay otro riesgo que es el cierre de filas. Cerrar filas frente a lo desconocido. Hay un personaje en el cuento de que os hablo que sigue jugando a pesar de que en el túnel ya han entrado y se precipitan hacia el abismo, sigue jugando consigo mismo al ajedrez. Bueno, pues a mí me parece que representa bastante bien ese solipsismo que a veces existe en el seno de la izquierda. Ese cierre de filas de los puros frente a todo lo impuro que existe en el entorno. Y eso es un error. Por eso es imprescindible abrir las organizaciones políticas y las organizaciones sociales al conjunto de la sociedad. Por eso es imprescindible mestizaje, es imprescindible dejarse transformar, dejarse cambiar en un diálogo con las organizaciones sociales.